El estado de Libia, como es su nombre oficial, es un país en la región del Magreb al norte de África. Este es bordeado por el mar Mediterráneo por el norte, además tiene límites con Egipto por el este, con Sudán al sureste, con Chad por el sur, con Níger por el suroeste, con Argelia por el oeste y finalmente con Túnez por el noroeste. Libia es por extensión territorial el cuarto país más grande de África y ocupa el puesto 16 a nivel mundial. Asimismo, este país tiene la 10ª mayor reserva de petróleo probada del mundo y según algunas fuentes, hasta el 2011 al país se le adjudicaba la esperanza de vida más alta de África, así como el PIB per cápita más alto de este continente y uno de los registros más altos de África en el índice de desarrollo humano. No obstante, desde ese año ha venido con notables decrecimientos. Libia fue uno de los primeros centros del cristianismo, pero luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, muchos vándalos ocuparon su territorio hasta el siglo VII, cuando las invasiones árabes trajeron el Islam a la región. Por eso el día de hoy te quiero contar algunos datos interesantes de este país, que es probable que hagan que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos vas a aprender más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El origen del nombre de Libia apareció por primera vez en una inscripción de Ramsés II, faraón que reinó en Egipto en el siglo XIII a.C. y era escrito como RBW en jeroglífico. Al parecer su nombre proviene de una identidad generalizada dada a una gran confederación de antiguos bereberes libios que eran pueblos y tribus que vivían en ciertas zonas del territorio de lo que hoy es Libia. El nombre actual es una evolución de Libú o Libue. Número 2. Se cree que la llanura costera de Libia estaba habitada por pueblos neolíticos desde el año 8000 a.C. Luego, a finales de la Edad de Bronce, los antepasados del pueblo bereber se habían extendido por toda esta zona. Posteriormente, los fenicios fueron los primeros en establecer puestos comerciales en Libia, y ya en el siglo V a.C., la mayor de las colonias fenicias, que era Cartago, había extendido su hegemonía en gran parte del norte de África. Por su parte, los griegos en el año 630 a.C. colonizaron un área al este de Libia y fundaron la ciudad de Cirene, y en alrededor de 200 años más formaron otras 3 ciudades en la región en lo que se denominó Cirenaica. Ya para el año 525 a.C., un ejército persa dominó Cirenaica, la cual permaneció durante los siguientes 2 siglos bajo dominio egipcio o persa, hasta 331 a.C., cuando los griegos recuperaron el control de esta zona. En el año 74 a.C., Roma anexionó Cirenaica a su territorio, alcanzando gran prosperidad, siendo los siglos II y III después de Cristo considerados como su edad de oro. Pero en el siglo V después de Cristo, el Imperio Romano entró en declive, continuando posteriormente el Imperio Bizantino con el control de la zona hasta el siglo VII, que llegó la invasión musulmana. Fueron varias las dinastías árabes que dominaron este territorio durante los siguientes siglos a la invasión musulmana. Estos inculcaron el Islam, su cultura y su lengua a los pueblos bereberes. Ya alrededor del año 1146 después de Cristo, los ítalos normandos tomaron el control, pero solo fue hasta 1159, pues el líder de la dinastía almohade reconquistó. Ya posterior a 1221, la dinastía Háfsida tomó el control y gobernó por los siguientes 300 años hasta que se vieron atrapados en la lucha de poder entre el Imperio Otomano y España. Finalmente los otomanos se consolidaron en 1551, continuando este territorio bajo su gobierno, aunque entre 1711 y 1835 gobernaron los Karamanlis, una dinastía casi independiente. Luego ocurrió la guerra ítalo-turca, con la cual Italia colonizó esta zona y era conocida como el norte de África italiana, llegando a su vez muchos italianos. Sin embargo, había cierta resistencia libia contra esta colonización. Ya para el año 1940, Italia entró en la Segunda Guerra Mundial, perdiendo el territorio libio, y en el año 1951 Libia declaró su independencia, convirtiéndose en una monarquía hereditaria bajo el rey Idris, y prosperando en el aspecto económico de una manera increíble, gracias a los ingresos generados por el descubrimiento de campos petroleros. Aunque esto trajo consigo desigualdad y posteriores rebeliones, como la revolución Al-Fateh, en la cual el líder revolucionario
revolucionario Muammar Gaddafi ganó el poder en Libia desde 1969 hasta su derrocamiento en 2011. Este fue conflictivo, pero también trajo algunos beneficios para el país, consolidando su desarrollo económico y humano. Posterior a esto, el país ha tenido cierta división interna. Playas sobre el Mediterráneo, destacada arquitectura. Trípoli tiene todo para convertirse en un atractivo destino turístico, al igual que el resto de Libia. Con sus 2.000 kilómetros de costas, el país podría ser una seria competencia para sus vecinos. Un potencial poco explotado en la era Gaddafi. Apenas algunas decenas de miles de turistas visitaban Libia cada año, contra los 15 millones que recibió Egipto en 2010. A 120 kilómetros al este de Trípoli yace Leptis Magna, uno de los sitios arqueológicos más hermosos del Mediterráneo. Número 3. Trípoli es la capital y ciudad más grande de Libia. Esta tiene una población de casi 1.2 millones de habitantes y está ubicada al noroeste de Libia, al borde del desierto. La ciudad fue fundada en el siglo VII a.C. por los fenicios y debido a esa larga historia, en esta se ubican muchos sitios de gran relevancia histórica, como por ejemplo el Arco de Marco Aurelio, su Medina o el Museo del Castillo Rojo. A esta ciudad se le suele llamar cariñosamente la Sirena del Mediterráneo, nombre que describe sus aguas turquesas y sus edificios encalados. Trípoli es uno de los principales centros de la economía de Libia, junto con Misrata. La ciudad es el centro líder de la banca, las finanzas y la comunicación en el país. Además, es una de las principales ciudades comerciales y manufactureras de Libia. Número 4. Con 1.770 kilómetros, la costa de Libia es la más larga de todos los países africanos que bordean el Mediterráneo. Asimismo, el país se considera uno de los más soleados y secos del mundo, debido a la presencia predominante del clima desértico, pues su desierto cubre gran parte de su territorio y también se considera uno de los lugares más áridos y soleados del mundo. En algunas partes inclusive pueden pasar décadas sin llover una sola vez y en algunas de sus ciudades han habido temperaturas que superan los 58 grados centígrados, lo que se considera un récord mundial. Hay algunos pequeños oasis deshabitados y dispersos, como lo son el grupo Kufra, y las regiones del norte son las que disfrutan de un clima mediterráneo algo más templado. Hacer de Libia un nuevo destino turístico, ese es el deseo de las autoridades del país. El principal problema es el de la seguridad. El tema de la seguridad es lo que usted cree que pasa en el país, pero tal vez la gente exagera los hechos. Para mí el principal problema es pasar una buena estadía en Libia. Eso significa que requerimos infraestructuras necesarias, servicios, verdaderos servicios en Libia. Si tenemos eso, podemos recibir a nuestros amigos. Número 5. Libia es un país grande con una población relativamente pequeña y esta se concentra en mayor medida a lo largo de la costa. Se estima que el 90% de la población vive en menos del 10% del territorio del país, principalmente en las ciudades de Trípoli, Bengasi y Misrata. Étnicamente, la mayoría de la población libia se identifica como árabe, siendo de igual forma el árabe el idioma oficial del país. Aunque también se hablan varias lenguas bereberes. Awal in the Amazigh language means speech. Volunteers keep the radio station on air. Y el inglés y el italiano se entienden ampliamente en las principales ciudades. Lo è per il Movimento 5 Stelle, dovrebbe esserlo anche per il governo. Y finalmente, en términos de religión, más del 90% de la población es musulmana, la mayoría perteneciente a la rama sunita. Número 6. Como suele ocurrir, la cultura de Libia es la mezcla de muchas influencias, debido a su exposición a muchas épocas históricas. Su cultura involucra raíces en las culturas berebera, africana, turca, árabe e italiana. Algo que vale la pena resaltar es que los libios tienen una cultura de dar. Según Charity Aid Foundation, en un mes típico, casi 3/4 de los libios ayudaron a alguien que no conocían, siendo así el tercer nivel más alto de los países encuestados.
Algo lamentable es que en Libia hay pocos teatros o galerías debido a las décadas de represión cultural, y en la televisión muchos canales están dedicados a temas políticos, temas islámicos o fenómenos culturales. Inclusive en el año 96 se hicieron estudios que dieron como resultado que los medios libios eran de los más controlados del mundo árabe. Y finalmente, en términos de cocina, esta también se ve influenciada por la diversidad cultural del país. Por ejemplo, en el este de Libia el arroz es un alimento básico, pero en el oeste lo es la pasta. Estas son las ruinas de Leptis Magna, una colonia romana fundada hace más de 2000 años en las costas de la actual Libia, cerca de Trípoli. Concluida la dominación romana, la floreciente ciudad fue ocupada por los árabes y llegó la decadencia. Hace ahora unos 50 años, Libia era colonia italiana, y Mussolini, que se consideraba sucesor directo de los césares romanos, desplazó hacia allí a todo un ejército de arqueólogos que trabajaron de firme. Posteriormente las tareas iniciadas se continuaron y hoy Leptis Magna presenta una hermosa apariencia que nos permite adivinar lo que en su tiempo fue. Número 7. La economía libia depende en gran medida de los ingresos del sector petrolero, representando más de la mitad del PIB y más del 90% de las exportaciones, pues el país tiene las mayores reservas probadas de África y contribuye de manera importante al suministro global de este producto. Otros recursos naturales importantes son el gas y el yeso. Por su parte, el Banco Mundial define a Libia como un país de ingresos medios altos, y como Libia tiene una población relativamente pequeña y unos ingresos altos, esto hace que su PIB per cápita sea uno de los más altos de África, aunque el país se enfrenta a problemas de diversificación, desempleo y desigualdad. Libia es una nación rica en petróleo y gas, pero afronta ahora un creciente desempleo. Esto debido a que la gran mayoría de las compañías que operaban en el país norafricano lo abandonaron tras el inicio de la guerra civil y aún no retornan. Llevo año y medio en Libia y las cosas no están bien ahora. A los libios ya no les gusta que los negros estemos aquí, pero vinimos a trabajar porque necesitamos comer. Y finalmente, número 8. Políticamente, Libia se encuentra en un estado incierto debido al colapso de su gobierno en 2011 y a una guerra civil en curso entre la Cámara de Representantes en Tobruk, el nuevo Congreso Nacional General en Trípoli y varios yihadistas. En el 2012 se celebraron elecciones parlamentarias, las primeras en casi 40 años, y posterior a esto, Freedom House mejoró su calificación de no libre a parcialmente libre y ahora considera que el país es una democracia electoral. Y finalmente, en términos administrativos, desde el 2007 Libia está dividida en 22 distritos. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.